Hoy estamos aquí en Mundo Deportivo con Julia Salander. Ella es politóloga, analista de datos y también activista feminista en redes sociales, y ha sacado un libro que se llama Tu argumentario feminista en datos, 150 razones para combatir el machismo. Es un análisis de la situación actual del feminismo a través de hechos objetivos que demuestran la desigualdad que padecemos las mujeres día a día, pasando por varios temas, desde la educación, las presiones estéticas, la sexualidad, las agresiones sexuales, pasando también por el mercado laboral y por el panorama cultural. Un argumentario feminista que cuenta con ni más ni menos que 150 datos, 150 argumentos para debatir con la realidad en la mano. Bienvenida. Oh, qué guay, qué presentación más completa, o sea, yo no lo hubiese definido mejor. Ay, qué bien, pues me alegro muchísimo. Es todo lo que me ha transmitido este libro. Qué guay. Y empezamos con las preguntas que había pensado para ti, que primero te quería preguntar ¿con qué intención escribes este libro? Sé que es una pregunta muy amplia, pero... Sí. No, o sea, yo creo que un poco la intención era como recopilar todos estos datos que vamos viendo por medios de comunicación, por redes. Es como que tenemos una sobreinformación muy fuerte y lo que yo quería es como poner un poquito de orden. O sea, con un hilo conductor, como juntar todos los datos que vemos en periódicos, en redes, que están como por ahí, y decir, vale, estos son los datos que existen, pero vamos a darle una consistencia. O sea, vamos a buscarlos, ya sea por capítulos, el libro está estructurado como por los ejes que para mí atraviesan el feminismo. Pues lo que has dicho, temas de socialización, de mercado laboral, agresiones sexuales, temas estéticos, temas de amor romántico. O sea, al final el feminismo es muy amplio y lo que yo quería es como eso, buscar un hilo conductor y poner un poquito de orden. En plan, cada página es un dato concreto, entonces tú tienes el dato y un poquito de análisis. Y este era un poco para mí el objetivo, como decir, vale, esto existe, es real, estos datos nos resuenan a todas, pero vamos a ponerlos todos juntos. Cuando juntamos las cosas, es como que tiene una perspectiva más amplia. Y decimos, vale, el machismo existe, hace falta mucha lucha feminista, y un poco ese era el objetivo, hacer un punto de situación de dónde estamos ahora mismo. Claro, a mí también me resonaba, que de hecho me lo había apuntado aquí, que a mí me parecía como una manera de hacer de las pequeñas cosas que nos pasan a todas en el día a día y que te cuentas con las amigas, aterrizarlo, ¿no?, en unos datos concretos. Total, y también para tener como esta constancia de, vale, esto que te ocurre no es un hecho individual aislado. Claro. Es decir, es un patrón de conducta. Y para mí los datos en el feminismo, que a veces puede sonar un poquito raro, como feminismo y datos que hacen juntos. No, para mí es súper importante. O sea, por una parte, aporta rigor al discurso. Es decir, cuando ponemos datos ya no es mi percepción individual, es como ya tienes un dato objetivo que te demuestra algo. Luego también nos ayuda a visibilizar un tema. Es decir, cuando yo te puedo decir, los hombres cobran más que las mujeres, y tú decirme, pues es mentira. Y yo te digo, no, es que es un 24%. O sea, claro, con los datos, si me quieres contraargumentar, te has de ir al dato. Y luego también nos ayuda a entender que no estamos solas. O sea, que esto que te ha ocurrido, y ahora estoy pensando, por ejemplo, en agresiones sexuales, no te ha pasado a ti y ya está. Cuando vas a los datos, dices, vale, no estoy sola. Esto es algo estructural, es algo colectivo y hay que enfocarlo desde lo colectivo, no desde lo individual. Claro. Totalmente, y de hecho aquí quería hacer un apunte, y es que estamos en un momento de mucho auge y de mucho avance en el feminismo, ¿no? Pero a la vez también estamos en un auge de lo contrario, del antifeminismo, ¿no? Sí. ¿Cómo convive todo esto? Porque cada vez hay más perfiles, sobre todo en redes sociales, y muy virales, y que sobre todo llegan a muchos adolescentes con unos discursos de odio que, bueno, son para agarrarse, la verdad. Sí. Y por no hablar ya de los incels, ¿no? Entonces yo quería preguntarte esto, ¿cómo conviven estas dos besantes? ¿Y tú crees que se trata de una reacción precisamente al auge del feminismo, el auge del antifeminismo, que es una reacción precisamente a este avance? Sí, yo creo que sí, o sea, cómo conviven, al final es lo que decías, o sea, estamos en un momento muy polarizado. Por una parte, principalmente mujeres, nos acercamos al feminismo, leemos, nos deconstruimos, o sea, es como que vamos avanzando hacia una dirección y luego tenemos un sector de la población que está avanzando por todo lo opuesto. O sea, por este momento pues lo vemos a nivel mundial, lo vemos en España, pero también lo vemos en Estados Unidos, en Argentina con Milei, en casi toda Europa, los partidos de extrema derecha están subiendo un montón. Entonces, claro, hay un punto de decir, vale, ¿qué está pasando?
no solo es España, es el mundo. ¿Y qué está pasando en el mundo? O sea, ¿cómo puede ser que en el momento en el que más información tenemos, ahora mismo tenemos una información que la generación de nuestros abuelos no tenían? Es como, ¿cómo puede ser que tengamos a chavales súper jóvenes de 18, 19 años en TikTok con unos discursos que, hostia, que se alejan de todo conocimiento? O sea, estamos en un momento que me parece como súper peligroso, sobre todo por la polarización, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuál es el futuro? Tener a una población totalmente dividida, una población como mucho más cercana al feminismo, y luego, por lo contrario, una reacción, que es lo que decías. Yo creo que hay un puntito de decir, vale, los avances que ha conseguido el feminismo sí o sí tenía que tener una reacción del sistema. Y al final esto es cíclico, o sea, lo hemos visto en toda la historia de la humanidad. Claro, porque tampoco gusta perder privilegios, ¿no? Claro. También tenía que apuntado el tema de los algoritmos, ¿no? Porque al final las plataformas, las redes sociales, al final lo que buscan es rentabilizar la aplicación, que el usuario pase el máximo de tiempo de pantalla para mostrarle más contenido patrocinado y ganar más dinero. Entonces, claro, esto, por ejemplo, este es un hecho personal. Por ejemplo, a mí me pasó que yo llegué en mi adolescencia a seguir a ciertos youtubers y yo llegué a decir que existían las feminazis, ¿sabes? Es que esto es un punto muy fuerte de cómo el algoritmo cada vez te va mostrando solo un tipo de contenido. ¿Tú crees que esto tiene un impacto en este auge del antifeminismo, sobre todo en los jóvenes? Totalmente. O sea, yo creo que funcionamos mucho por cámaras de eco. Es decir, ¿tú a quién sigues? A gente que piensa como tú. Cuando no te gusta cómo piensa alguien, lo primero que haces es dejar de seguir. Luego puedes hasta bloquear. Pero esto genera unas cámaras donde solo escuchamos el eco de lo que queremos oír. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que hemos perdido la capacidad de debatir. Hemos perdido la capacidad de escuchar a otras personas que piensan diferente a ti. Y esto que decías con los youtubers, nadie nace feminista. O sea, al final la gracia de este movimiento es que estamos en una sociedad machista con inputs todo el rato del sistema muy misóginos y todas venimos de una trayectoria pues, con pensamientos, actitudes súper misóginas. Entonces, empezar a adentrarte en el feminismo implica deconstruirte todas estas cosas. Claro. O sea, yo misma, cuando me empecé a acercar a todo este movimiento, estaba a favor de la prostitución. Y yo me sentía súper progre y súper empoderada. Y luego vas leyendo, te vas informando y vas diciendo, hostia, es que esto que pensaba quizá no era tan feminista. Y lo que pasa con las cámaras de eco es esto, que al final las redes, sobre todo Twitter, para mí es la peor red social por excelencia. ¿Por qué? Porque no hay espacio de debatir, tienes unos caracteres muy limitados y además lo que te premia es la cultura del zasca. Sí. Es como quien más zascas haga, quien peor deje al otro, es como un poco la cultura del bullying. Es como lo que te premia la propia aplicación con likes, con 1.000 millones de retweets, es el comentario más incendiario. Entonces, por eso cada vez los jóvenes son más extremistas, porque lo que aprendes socialmente en las redes es que vas a gustar mucho, vas a tener validación si se te va la olla. Claro, si dices algo intentando acercarte a lo que dice el otro, o intentando llegando a un punto común, o intentando entender lo que dice la otra persona que piensa diferente a ti, esto no está tan premiado con likes y con toda esta dopamina, ¿no?, que viene de las redes sociales. Y justamente quería destacar uno de los datos que sacas en el libro, y es que la violencia machista entre menores de edad creció un 29% del 2021 al 2022. Claro, ¿tú cómo relacionas este dato con todo esto que estamos hablando de las redes sociales? ¿Crees que también tiene que ver? ¿Que es algo que pasaría igual? No sé, ¿cómo lo ves? Yo hay una parte que pienso que la generación de nuestros padres para arriba han entendido que lo políticamente correcto es ponerse la etiqueta feminista. Esto no significa que lo sean, o sea, hasta Ayuso se han puesto la etiqueta feminista. Entonces, muchas veces ponerte esta etiqueta no es garantía de que seas feminista. Pero ¿qué pasa con la gente joven? La gente joven ha entendido que es guay decir que no son feministas, que es guay decir, pues, votar a Vox, ser súper fan de Alvise, de Abascal, o sea, ahora mismo esta es la tendencia. Entonces, tú en un momento de adolescencia, tú quieres rebelarte contra el sistema. Y a mí lo que me parece muy fuerte es que esta gente entiende que el sistema es feminista y que lo antisistema
es marcarte tú y definirte como antifeminista. Mientras nosotras estamos analizando el sistema y diciendo, no, no, cariño, el sistema es machista. Y los datos lo demuestran. Totalmente. Exacto, que esta es como la gracia como de aterrizarlo, no es como un sitio al que ir cuando alguien te quiera venir con un argumento basado en un bulo de decir, no, los datos si son fuentes oficiales dicen esto y esto no lo vas a invalidar, ¿no? Totalmente. También tenía aquí apuntado que en el libro muestras justamente realidades objetivas que beben de fuentes oficiales. Y dices una mini frase que a mí me ha gustado, que es dato mata relato, ¿no? Sí. Que hay detrás de esta frase, porque a mí me surgía esto ¿no? de que tú puedes echar mucha palabrería, mucho bulo, pero después tú tienes el dato que te mata este relato, esta historia que estás montado, ¿no? Total, o sea, al final, detrás de un dato siempre hay un contexto, siempre hay una interpretación, siempre hay un relato. O sea, al final, relatos hacemos todas. Porque claro, cuando tú empiezas a construir un relato en base a una mentira, claro, lo importante es ir a los datos, es contrastar, decir, vale, como toda esta idea que tú estás construyendo, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la solidez? O sea, ¿en qué te centras para decir todo esto? Y el dato mata relato, es decir, vale, ahora mismo estamos en un momento en el que se nos llama locas, se niega la necesidad del feminismo, se dice que ya no hace falta nuestro movimiento. Entonces, para mí la lógica de el dato mata relato es como no, cariño. O sea, son 150 datos que te demuestran que nuestro movimiento sigue siendo necesario y crucial. Claro, exacto. También te quería hacer un apunte, que es que los datos dan fuerza, ¿no? O sea, dan rigor, es lo que has dicho, aterrizan todos los relatos feministas, pero a la vez, ¿crees que también es necesario socialmente legitimar el enfado de las personas feministas? Porque también hay mucho este cliché de la mujer enfadada, la mujer quejica, ¿no? ¿Crees que también es necesario dar un espacio al enfado? Porque no son datos fríos, al final estamos hablando de agresiones, mujeres agredidas, que parece como que deshumanizamos mucho los datos, pero claro, ahí viene un enfado, ¿no? Normalmente desde las personas que dan estos datos, como claro, puedes ser tú al aquí. final, o sea, hacer divulgación sobre temas sociales implica conectar de alguna forma con el enfado. Y tú puedes hacer divulgación más asertiva, menos asertiva, pero claro, a mí me pasaba escribiendo este libro de decir, hostia, estaban los capítulos de agresiones sexuales, es decir, ¿por qué no estoy haciendo un libro sobre Taylor Swift? En plan, ¿por qué no estoy escribiendo sobre cosas más alegres? Y esto te afecta, ¿sabes? Como típicas personas que dejan de ver las noticias. Y dicen, yo ya no quiero ver las noticias porque esto me afecta, porque estoy todo el día viendo desgracias. Pues hacer divulgación feminista, yo intento encontrar un equilibrio entre decir, vale, quiero divulgar y joder, me apetece como visibilizar y dar altavoz a temas que son duros. O sea, hablar de feminicidios es algo duro, normal que estemos enfadadas. O sea, tenemos motivos para estar enfadadas. Y luego también compaginarlo un poquito para no estar todo el día enfadada ya por salud mental. Ya no por lo que puedan pensar los demás, sino por un tema ya de autocuidado, de decir, hostia, no puedo estar hablando de muertes todo el rato, voy a intentar compaginarlo y al final el feminismo son 1000 millones de temas y abarca 1000 millones de análisis que no siempre es desde el enfado, pero a mí me parece importante remarcar esto. A los hombres se les permite estar enfadados. La ira en el hombre está validada, en la mujer no. Exacto. La mujer es algo negativo. Entonces, bueno, pues no, pues yo quiero poder hacer activismo y mostrarme enfadada. Claro. De hecho, leer sobre esto, a mí yo me he enfadado leyendo tu libro, ¿sabes? Sí. Y lo digo como un piropo a todos este tipo de libros, ¿no? Que son difíciles de leer porque al final estás dando exposición a una realidad que es muy dura y por eso está aquí, por eso la importancia, ¿no? de este trabajo. Oh, qué guay, muchas gracias. No, a ti por escribirlo. Yo también tenía aquí apuntado los datos ahora, los últimos datos actualizados de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ya son 1.271 las mujeres asesinadas por violencia de género en España desde 2003, que es desde el año en que empezaron a contarse. Y quería hacer énfasis en una cosa que te he dicho hace un momento, pero que hemos llegado a un punto que tal vez los números han dejado de sorprendernos o al menos de impactarnos tanto, ¿no? Estamos como muy acostumbrados por ejemplo, ahora también con las guerras, a escuchar muchos números, pero no
no acabamos de hacer el clic, a lo mejor por protección, por salud mental, de pensar que detrás de cada número hay una historia, una familia, una historia muy dura. Sí. Entonces, sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cómo humanizamos estos números? Porque muchas veces caemos, ¿no?, en esto. Es muy difícil, es como cuando la guerra de Ucrania. Al principio nos impactaban mucho esas imágenes. A la que ya llevas una semana viendo la imagen, ya tu cerebro ya lo ha normalizado. Entonces, claro, con el feminismo y con los datos, sobre todo de feminicidios, pasa mucho esto. O sea, banalizamos el número, porque un número al final es un número, es algo que no tiene vida, ¿sabes? Entonces, claro, para mí es encontrar un punto de decir, vale, si yo quiero que la gente realmente conecte, por ejemplo, que hago yo en muchos vídeos, explico la historia, hablo de esas mujeres, hablo de qué ocurrió, explico si había denuncias, si no había denuncias, es un poco como aportar más información, porque al final el número tiene una trampa, tiene un riesgo, que es la deshumanización, que es que nos quedemos pues, en una mera cifra, en un mero recuento de decir, vale, pues eres un número más que suma a estas 1.200 mujeres. Claro. Y para mí es muy difícil. O sea, al final es como, bueno, pues dentro del periodismo, pues intentar acercarte al público y sobre todo con una idea de prevención. O sea, explicar estas historias, aparte de visibilizar y hacer justicia, para mí tiene una lógica muy fuerte que es prevenir. Y sobre todo analizar qué ha fallado, porque detrás de cada feminicidio hay un fallo del sistema, hay un sistema que no ha funcionado bien, que no ha podido detectar esto. Claro. Entonces es muy importante darle voz a estas cosas, aunque sea duro, tanto contarlo como escucharlo, porque escucharlo también es duro, pero es necesario. Totalmente. También detrás de los números decías en el libro que hay decisiones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, hasta 2022 no se contaba como feminicidio un asesinato que no fuera en el marco de la pareja o de la expareja, es decir, si te asesinaba por un motivo machista, pues tu vecino, tu compañero de trabajo, cualquier otra persona que no fuera tu pareja o expareja, no contabas como un feminicidio. Entonces, quería preguntarte, tú que eres analista de datos, ¿crees que hay alguna otra decisión cuestionable que aún queda por avanzar en el mundo de los datos? Dentro del feminismo, sí. O sea, por ejemplo, algo que yo me he encontrado escribiendo. No hay datos sobre prostitución. No hay un recuento oficial de cuántas mujeres prostituidas hay en España. No existe. Hay estimaciones. Y depende de quién haga la estimación, pues el número será mayor o menor. Entonces, dentro del mundo de los datos aún falta mucho, falta muchísimo. Y realmente es un tema de interés. O sea, hay un tema ideológico como el qué es un feminicidio. Depende de cómo lo definas, lo contarás de una forma, lo contarás de otra. Nagore Laffage no entra dentro de las cifras oficiales de feminicidios, porque no fue asesinada por su pareja, expareja. Entonces, claro que hay decisiones detrás de todos los datos, sean los que sean. O sea, la objetividad en ciencias sociales no existe. Sí. Pero falta mucho camino por recorrer. Y para mí la prostitución es uno de los grandes temas donde más datos hacen falta. Creo recordar que también decías que a nivel de la Unión Europea tampoco había recuentos oficiales porque no todos los países hacían estos recuentos. Bulgaria pues le da absolutamente igual los feminicidios, ¿no? Ahí no se cuentan, o se cuentan de otra forma, entonces es muy difícil como homogeneizar una definición. Cuesta mucho visibilizar una realidad si no tenemos datos que la acompañen, ¿no? Total. Sí. Y yo también te quería preguntar, ¿qué opinas del concepto micromachismo? ¿No? El concepto que hemos normalizado, que yo creo que en un principio tenía una buena intención, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí la palabra no me gusta nada. O sea, entiendo la intención del principio, que al final es como, vale, un tipo de violencia que está en el día a día, que le ponemos la etiqueta micro, pero no micro de pequeña, sino realmente es un micro de cotidiana, de decir, pues es cositas que nos van pasando, pero como concepto para mí ya fue. O sea, yo creo que en un origen tenía un sentido, porque tú dices la palabra violencia y la gente se imagina algo muy fuerte. Y es como, bueno, es que hay muchos tipos de violencia. Y para mí es importante decir, vale, esta palabra pues puede estar bien usada. Yo personalmente no me gusta, no la uso y yo prefiero decir machismo cotidiano. Creo que se entiende mucho mejor machismo cotidiano que micromachismo.
Claro, de hecho es como lo que dicen de cambio climático, crisis climática, emergencia climática, Claro. tiene connotaciones diferentes, ¿no? Le da una fuerza diferente. Total, es que conceptualizar es politizar. O sea, las Claro. palabras que usamos, al igual que no es lo mismo decir violencia doméstica que violencia machista. O sea, Claro. al final los conceptos Son importantes. llevan una definición detrás. Y Y quien gana el relato, o sea, quien consigue que su concepto sea hegemónico, ya tienes medio debate hecho. Es verdad, es que esto es muy importante, el tema del lenguaje. Sí. He destacado precisamente 2 datos que muchos podrían considerar micromachismos, ¿no? Vale. Pero que en realidad son muy fuertes Sí. y nacen de tu libro, que es uno que es que el 38% de las películas que se hicieron en 2021 no pasaban el test de Bechdel, Sí. que esto es muy fuerte. El test de Ujú. Bechdel, si no me equivoco, es Sí. que en una película haya mínimo un diálogo entre 2 mujeres en el que no hablen de hombres. Ujú. Sí. Eso es bastante claro, esto podría considerarse un micromachismo, pero es muy fuerte, ¿no? No, claro, de micro nada. Claro, O sea, de micro nada, es no que es micro. como el bare minimum que ahora se dice, ¿no? Exacto. Como lo mínimo que tendría que pasar en una Claro, película. y que una película pase el test Bechdel tampoco es garantía de que sea Claro. feminista. O sea, Ahí voy, simplemente ahí voy. son 2 mujeres. Luego sí que se añadió como una tercera norma, que es que tuvieran nombre propio. Porque Vale. muchas veces vemos 2 personajes de mujeres, pero no sabes su nombre. Ya, es Como verdad, es la vale. hermana del protagonista y no Sí. te han dicho su nombre. Y que hablen de algo que no sea un hombre. Claro. Esto, o sea, es mínimo. Claro, Y es no que- es garantía de que esta película sea feminista. Y tanto que no, es en una película de a lo mejor 2 horas que solo Exacto. haya un diálogo en que no hablen de hombres, es que es, bueno. Sí. Y después también el hecho de que seguimos dando por hecho de que el apellido del hombre va al principio cuando hay un hijo, ¿no? Sí. Esto también podría considerarse como un machismo cotidiano, que me gusta este concepto que propones. Es otra cosa como que tenemos integrada en el cerebro como si viniera programado, pero en realidad, Total. ¿por qué? Es pura socialización, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que al final arrastramos tradiciones, tendencias, pero hay un punto de decir, vale, que se haya hecho siempre no significa que esté bien. O sea, Claro. a veces, pues por inercia, tú tiras y tienes un hijo y dices apellidos, ya es que ni te planteas que eso sea objeto de debate. Es el apellido del hombre el primero, punto. Ya no, pero ya no por un tema de imposición, sino por un tema de que como se ha hecho así siempre, pues yo voy a seguir con esto. Claro. Y es como, bueno, tampoco nos vamos a flagelar, o sea, no pasa nada, todas tenemos el apellido de nuestros padres primero, pero paremos y pensemos, ¿tiene sentido? ¿Por qué no Claro. buscamos una igualdad? O sea, en un mundo neutro, en un mundo sin machismo, no deberían existir estas diferencias. Claro, al menos que no sea algo como que se supone ya directamente, que se decida, ¿no? Si va uno por otro Exacto. y por decisiones personales y ya está. También uno de los datos que resaltas en el libro es que en el 75% de los asesinatos machistas de 2001 no había denuncia previa. Entonces, para la gente que no entiende y que juzga a las víctimas que no denuncian al momento, Sí. ¿tú qué les dirías? ¿Por qué cuesta tanto denunciar? Bueno, cuesta mucho denunciar por muchísimos factores, por muchísimos. O sea, puede ser un tema de confianza en las instituciones, confianza en el sistema judicial, policial, lo que sea. A veces, muchas veces, tampoco hay tanto recorrido detrás. O sea, muchas veces nos falta información de identificar, ¿esto que estoy sufriendo es un abuso? ¿Esto Claro. que me ha pasado es denunciable? O sea, que a veces pensamos que la población tiene un máster en Derecho y no es verdad. O sea, a mucha gente le falta mucha información sobre qué es legal, qué no es legal. A veces normalizamos cosas que no son normales. Entonces, claro, a mí me da mucha rabia cuando se pone el foco en la víctima, en no denunciaste. Y es como, a ver, señor, o sea, pregúntate también por qué no he denunciado. Quizá no sabía que esto se podía denunciar, quizá me faltaban herramientas, quizá me daba miedo denunciar. Quizás no pensaba que denunciar tuviese una garantía de que la situación que tengo se va a resolver. Entonces, claro, son muchas variables que yo creo que el sistema, y cuando digo el sistema me refiero a las instituciones, tienen mucho trabajo por hacer para Pues- ofrecernos un espacio seguro a las mujeres, ofrecernos espacio seguro e información para poder denunciar. Claro, es como si pusieran una fecha de caducidad a cuándo tienes tú que procesar tu trauma, ¿no? Sin tener en cuenta que a lo mejor también hay víctimas, por ejemplo, que sufren agresiones sexuales dentro de su propia familia. Total. Y que tienen todo un debate interno sobre qué pasará si lo digo, me van a creer, no me van a creer. Hay muchas cosas ahí detrás. Y uno de los datos que a mí me impactaron más al escribirlo
es que el 57% de mujeres que han sufrido una agresión sexual no se lo han contado a nadie. ¿Lo tenías apuntado? Es lo siguiente que te iba a decir. Este, tía, yo lo vi y pensé... Es muy fuerte. Dios mío. Porque ya no es denuncia, no. Es que no se lo has contado a nadie. Ni a tu mejor amiga, amigo. Ni a nadie. Sí, es muy fuerte. Eso a mí me impactó, es que tengo ahora la piel de gallina. Sí. Lo tengo aquí apuntado, es que te lo iba a decir justamente ahora. Y también que en la otra lectura del dato, ¿no? Se puede ver como en el 25% sí que había una denuncia previa. Sí. Y aún así se produjo el asesinato. Y aquí viene lo que decías, ¿no? Del fallo del sistema, ¿no? Total. Justamente también el pasado sábado 29 de junio también hubieron varios feminicidios el mismo día y justamente había víctimas que estaban dentro del sistema Biogen, ¿no? Sí. Ahí hay un fallo de los protocolos. Y aparte eso estaba dentro del sistema Biogen, hay diferentes niveles de riesgo. Sí. Estaban en riesgo moderado. Claro. Es como, a ver, cariño. Claro, ahí hay que hacer un planteamiento crítico sobre cómo atacar esto, porque Total. Un 25%, que son las pocas que sí que se atrevieron a denunciar esto. Y luego también hay cifras que no sabremos nunca, que es pues este sistema Biogen, ¿cuántos feminicidios ha evitado? O sea, esto es un dato que no tendremos nunca. O sea que yo entiendo que al final el feminismo siempre va a poner la lupa en mejorar las cosas que no funcionan. Y luego también tener un poco de reconocimiento de decir, bueno, tenemos instaurado este sistema que miras otros países del mundo y no tienen. O sea, ponemos la mirada en Latinoamérica, ponemos la mirada en países de Europa y hay muchos países que no tienen todo esto. Y obviamente esto tendrá un impacto positivo de salvar vidas, de ayudar a mujeres a salir en situaciones de abuso, de maltrato, pero obviamente nosotras como feministas con pensamiento crítico queremos que este sistema funcione lo mejor posible. O sea, yo quiero un mundo donde no haya ningún feminicidio. Claro, es importante valorar las cosas que se hacen, que estamos mejor que en otros sitios, pero también el punto crítico es seguir avanzando porque es esto, el objetivo es 0. Exacto. Exactamente. También quería aquí hacer un apunte que hablas en el libro también de las denuncias falsas, creo que se habla tanto en el prólogo como también dentro del libro en varias ocasiones, y hay un momento donde dices, ¿no? Con una mirada más crítica, que en todas las leyes se intentan hacer fraudes, ¿no? Claro. Igual que en los robos, hay mucha gente que se inventa robos para cobrar indemnizaciones, pero parece que en los colectivos oprimidos, como puede ser las mujeres o el colectivo LGBTI, es como que se mira con lupa, ¿no? Claro. Porque las denuncias falsas, cuando en realidad miras el dato que está en el libro y creo que es un 0,00001%. Es muy heavy. Pero no parece que nadie esté tan alarmado por las denuncias falsas de robos, ¿no? Total. Igual pasa con la ley trans y todo el mundo súper preocupado porque ahora cualquiera puede cambiarse de género si quiere. Sí, pero esto yo lo enlazo... Esto es fraude de ley. Claro, pero esto yo lo enlazo con lo que decías antes del dato mata relato. O sea, ¿qué relato tenemos? Las denuncias falsas, la palabra de una mujer puede llevar a un hombre al calabozo. O sea, al final hay todo un relato que cuando te vas al dato dices, no. Claro. Es que, y a mí me sorprendió, yo me esperaba, sabía que era un porcentaje muy pequeño, pero el 0,00001 es como, es irrisorio. Claro. ¿Esto realmente está generando todo este relato? Claro, el problema al final es la intención y es, bueno, pues esto, o sea, dentro de cualquier tipo de delito hay denuncias falsas, no hay nadie alarmado con estas cosas, pero dentro del feminismo sí. Entonces aquí lo que hay es machismo, ideología. Claro, exactamente, sí. De hecho, bueno, también tenía aquí apuntado que en enero se publicaba que el 44% de los hombres piensan que el feminismo ha llegado tan lejos que ahora son ellos los discriminados. Yo quería preguntarte, después de hacer todo este trabajazo con el libro, ¿qué les dirías a este 44% de hombres? ¿Qué les diría? Bueno, y a las mujeres, que también está el porcentaje, no lo tengo aquí apuntado, pero estaba era el 30 y pico, sí. A ver, yo entiendo que perder privilegios es complicado, lo entiendo. Yo entiendo que ciertos discursos feministas a ti como hombre te pueden resonar, de decir,
si yo misma, que soy mujer, estoy admitiendo que tengo pensamientos machistas, que hago cosas machistas, que a veces, oye, mira, no pasa nada, o sea, lo que decíamos antes, no hemos nacido en un mundo feminista, nadie ha nacido feminista, tenemos cosas que arrastramos del sistema. Si a nosotras nos cuesta relativamente poco hacer este ejercicio, ¿por qué no lo hacen ellos? Es lo que no entiendo. O sea, pienso por una parte que o no están entendiendo el movimiento, no están entendiendo qué es el feminismo, que aparte si no lo entiendes también me gustaría como un pensamiento un poco crítico de qué has leído sobre el tema, porque aquí opinamos todos de todo, pero hay un punto como aquí, al final hay mucha literatura detrás, y cómo te acercas a este tema. Para ti, ¿qué es el feminismo? ¿Cómo definen ellos el feminismo? Y este momento de sentirse discriminados, bueno, pues perder privilegios es complicado y a nadie le gusta. Entonces hay un punto que es normal, esta defensa del statu quo, que es de donde venimos, un sistema machista. Claro. Es que, bueno, esto entraría en otros debates. Aquí nos iríamos por las ramas, pero igual pasaría con la racialización, con personas racializadas, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Y que aquí apuntaba que justamente cuando comentabas este dato, decías que nunca he escuchado a nadie decir que hemos llegado demasiado lejos con esto de la paz mundial, ¿no? Exacto, es que es me hizo como gracia, o sea, gracia, no gracia, pero gracia de pena, pero sí. Exacto, es como tú te imaginas, la democracia ha llegado demasiado lejos. Claro, la paz ha llegado demasiado lejos. Entonces hay un punto y que nos reímos, pero es preocupante. Sí, es reír para no llorar. Exacto, o sea, es la preocupación de decir no estás entendiendo de qué va la movida. Claro. Y es preocupante porque si fuesen 3 personas, pues son muchas personas. Entonces cuesta mucho. Y al final lo que también pienso es que, y lo veo un poco como con mi contenido y mis redes, al final parece que el feminismo es algo de mujeres para mujeres. O sea, es como nosotras consumiendo esto, escuchando podcasts feministas, leyendo cosas feministas, todo el contenido que hacemos es de mujeres hablando de feminismo o de otras cosas, pues ya me entiendes. Pero yo casi no tengo seguidores hombres. Los hombres no se acercan a mi contenido. No sé si es porque se sienten incómodos, no se sienten interpelados, porque les da absolutamente igual el tema, que también es una variable, pero entonces generamos 2 burbujas súper diferentes. Claro. Nosotras con nuestras movidas y ellos con las suyas. Entonces hay un punto en el que hemos de vivir en sociedad. Claro, exactamente. De hecho tenía apuntado aquí que cuando, es que te lo leo tal cual es. Sí. Cuando leo este tipo de libros, como el tuyo, pienso que desgraciadamente solo las personas ya concienciadas sobre el tema los leen. Sí. Entonces, justamente te quería hacer la pregunta difícil de qué hacemos con la parte de la población que no lee, no se informa sobre todo esto, que son precisamente, seguramente, los que más necesitan leer sobre esto, ¿no? Es como esto que decías, como que parece que nos retroalimentamos, en este caso, en el feminismo entre nosotras, ¿no? ¿Cómo llegamos a la gente que necesita llegar el mensaje? Claro, o sea, una lanza a favor de las redes sociales es que no todo el mundo tiene el interés o el tiempo de coger un libro y leérselo. O sea, para llegar aquí y leerte esto, te ha de interesar mucho la movida. Claro. Pero un vídeo en TikTok, haces así y te sale. O un vídeo en Instagram. Entonces, para mí la divulgación en redes lo que te permite es llegar a un público súper amplio. Sí que es cierto que tienes un vídeo de 2 minutos, que en 2 minutos como mucho colocas un mensaje, dices 3 cositas, pero no te permite profundizar. Un libro te permite profundizar. Entonces, para mí, ¿cómo llegar a esa gente? A partir de las redes. Entonces, tú a partir de las redes te lanzo un mensaje, te genero una inquietud, una curiosidad, y luego, si tú quieres estirar más del hilo, aquí tienes el libro. Claro. Sí que es verdad que a pesar de los algoritmos que generan mucho, o sea, direccionan mucho el contenido, sí que es verdad como que al final siempre te puede aparecer algo que te lanza la aplicación para ver si te gusta, y a lo mejor eso ya ayuda, ¿no? Y a mí me escriben muchas madres diciéndome, le pongo todos tus vídeos a mi hija adolescente. Y luego también me pasa algo al revés, que también es muy bonito, la hija adolescente que le enseña los vídeos a la madre. Entonces, por ahí también llegas a mucha más gente. Exacto, sí. Y ya para la última pregunta que tenía aquí para ti, que es que al inicio del libro te preguntas a ti misma qué nos falta por lograr, ¿no? Y quiero hacerte esta misma pregunta.
tras escribir el libro. Vale. ¿A qué conclusión llegas después de hacer todo este trabajo de datos? ¿Hacia dónde tiene que ir ahora el feminismo? ¿Cuáles crees que son las carencias? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? O sea, yo un poco la conclusión, y lo enlazo también con el objetivo, que era hacer el punto de situación, decir, vale, ¿en qué momento estamos ahora mismo? ¿Qué nos atraviesa? ¿Qué sufrimos? ¿Qué nos ocurre a las mujeres en este sistema? Entonces, una vez está todo este trabajo hecho, yo identifico que hay puntos que vamos a mejor y puntos que vamos a peor. ¿En qué puntos creo que vamos a peor? Temas de presión estética, violencia estética. Aquí lo veo clarísimo, aparte de lo ves en los datos, o sea, y lo ves en los datos, lo ves en la calle, lo ves con tus amigas, lo ves en ti misma. Es decir, ya no sé salir en redes sin ponerme un filtro. Estoy pensando en el hialurónico que me quiero poner en la cara, diciendo, ¿yo realmente quiero esto? ¿Tiene sentido? Entonces yo creo que en ese aspecto nos falta mucho por hacer. O sea, es la cárcel que implica para las mujeres la belleza y la estética y la superficialidad en general. Entonces, eso está claro. Y luego temas de agresiones sexuales y todo lo que gira en torno al sexo. Que ya no solo es agresiones sexuales, es el porno, el OnlyFans, la pornografía. Y aquí son como los dos aspectos que yo destaco dentro del libro, dentro del feminismo, que identifico que nos hace falta trabajar muchísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista y por todo lo que nos has contado y por todos estos 150 datos que ponen en situación cómo está el feminismo hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer.